Hola, profesora María Durán. Mi nombre es Annabel León, soy alumna suya de Saya B. Y a continuación le expresaré los diversos enfoques y puntos de vista referentes a los derechos humanos, el amparo constitucional, a los estados de excepción, así como también la ley que los regula. Ante todo, es necesario diferenciar que los derechos y garantías constitucionales, considerando que ambos han sido objeto de sinonimia, es decir, son confundidas y pareciese que tienen el mismo significado y finalidad, pero en realidad no es así. En virtud de esas diversas doctrinas, los diferencia de manera clara y explícita. Por lo tanto, los derechos son todos aquellos que la Constitución de un Estado reconoce a todos sus ciudadanos y les pertenece en su totalidad. Y las garantías representan aquellas instituciones creadas a favor del individuo para el ejercicio y goce pleno de sus derechos constitucionales. Una vez que estos son violados, las garantías revisten estos derechos y nos dicen que son irrenunciables, inalienables, intransferibles e indivisibles, por lo que el Estado se encargará de garantizarlo en virtud del goce y disfrute de los derechos de los cuales es corresponsable cada individuo. En nuestro país, la Constitución, en el título número 3, establece que los derechos humanos y las garantías y los deberes de cada ciudadano, en tanto entre los derechos de nacionalidad y ciudadanía, derechos civiles, políticos, económicos, a los pueblos indígenas, los ambientales. De esta manera, nuestra Carta Magna es clara y precisa al expresar en el artículo 19 del citado título que el Estado es garante de todos y cada uno de los derechos constitucionales, en virtud a los principios de progresividad que invoca el goce y el ejercicio de los derechos en ninguna discriminación, de acuerdo a lo que corresponde al poder público, la ratificación de estos derechos, acuerdos a los diversos tratados o pactos internacionales firmados en materia de derechos humanos, los cuales tienen una jerarquía jurídica otorgada por la Constitución. Ahora, respecto a los estados de excepción, podemos decir que es una situación que se origina la suspensión de algunos derechos públicos fundamentales, siendo en el caso de Venezuela, entre los derechos públicos que se pueden suspender son referentes a la libertad de personas, de la inviolabilidad de domicilio, las comunicaciones, el de residente y circulación, el de expresión, el de reunión. De acuerdo a nuestra Carta Magna, en el artículo 337 nos establece que los estados de excepción podrán ser decretados por orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten de forma grave a la nación. Entre estos estados de excepción se mencionan los siguientes. Tenemos estado de alarma, estado de emergencia económica, estado de conmoción interior y estado de excepción exterior. Cuando hablamos de los estados de alarma, es una medida que se toma en caso de que se produzca catástrofe entre las partes públicas y otros acontecimientos similares que son previamente que pongan en peligro la seguridad de la nación de los ciudadanos. Un ejemplo, como por ejemplo serían las devastaciones de inundación, estos acontecimientos sísmicos, ya que ellos arrojan daño de gran manera, afectando a la proporción en la sociedad. Cuando hablamos de ese estado de emergencia económica, eso se refiere a esos estados de excepción donde nos dice que se podrá decretar o se suscite sustancias económicas extraordinarias que afecte gravemente la vida económica de la nación. En nuestra Constitución nos establece que tiene una duración de 60 días previos y puede ser prorrogable.
Ahora, en estado de conmoción interior, también nos dice que se podrá decretar en el caso de conflictos internos que pueda poner en peligro de la seguridad de la nación, a los ciudadanos y de las instituciones. Ahora, el estado de excepción exterior nos dice que para establecer un estado de excepción debe existir un conflicto externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación y de cada uno de sus ciudadanos o institución. Por otro lado, en el artículo 19 de la ley también establece que se podrá limitar o relacionar el uso de servicios o consumo de artículos de primera necesidad. También establece en el artículo 20 de la ley que se podrá hacer erogaciones, es decir, gasto, encargo en el Banco del Tesoro Nacional siempre y cuando esté dentro de la ley del presupuesto. También los estados de excepción, su objetivo es regular los estados de excepción en sus diferentes formas. Tenemos el estado de alarma, estado de emergencia económica, estado de conmoción interior y estado de conmoción exterior, de conformidad con lo establecido dentro del artículo 338 de la Constitución, así como también en el ejercicio de los derechos que sean restringidos con la finalidad de establecer la normalidad en el menor tiempo posible. Cabe resaltar que es muy importante saber que los estados de excepción son controlados por la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo establece en el artículo 339 de nuestra Constitución. Ahora, en el mismo orden de ideas tenemos que en nuestro país se encuentra el amparo constitucional, que es una acción de carácter extraordinario cuya procedencia se limita a la violación o amenaza de violación del solicitante de manera directa, inmediata, flagrante de los derechos constitucionales, derechos subjetivos de rango constitucional, por lo que a su naturaleza jurídica se centra en un recurso, una acción, un derecho, una garantía. Los amparos constitucionales se rigen por la Ley de Amparo Constitucional sobre los deberes y derechos y garantías, en la cual se describe los procedimientos, requisitos para poder solicitar dicho procedimiento de los mismos. La ley destaca que entre los amparos constitucionales tenemos los amparos autónomos, el habeas data, los cuales se garantiza establecido en el artículo 27 de nuestra Constitución, donde otorga el amparo constitucional, donde nos ampara los deberes, derechos referente a su goce y disfrute. Un ejemplo tenemos de ello, me permito leer que en la sentencia del 5 de enero del año 2000, donde en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se presenta el ciudadano Emery Mata Millán y que se me ampare contra las agresiones de que he sido objeto, con motivo de la pertinaz aptitud del ministro y viceministro de Relaciones Exteriores y Justicia, ya mencionado, y de Yelixa de Jesús Santaella Hernández, usurpadora de mis funciones como gobernadora del estado del Tamacuro. En segundo, que se le ordene al ministro y viceministro de Relaciones Interiores y de Justicia, Ignacio Luis Arcaya y Alexis Aponte, la debida obediencia y acatamiento a la sentencia definitiva de amparo dictada en la fecha 13/12 del año 99 por el Juzgado Superior Quinto Agrario Civil de Bienes y Circunscripción Judicial del Estado Monaga y Contencioso Administrativo de la Región Suroriental. Esto no quiere decir que, sin embargo, el declarado es inadmisible en la acción del amparo constitucional incoada por el ciudadano Emery Mata Millán, todo
Ello en virtud del procedimiento requerido por la Ley del Amparo Constitucional para declarar su inadmisibilidad y por ende en concordancia por lo establecido en la Constitución. En consecuencia, en Venezuela sí se cumple con el amparo constitucional, lo cual nos garantiza también los deberes, derechos y garantías en cuanto en nuestra ciudadanía, en cuanto a nuestra persona. Y en consecuencia, la Constitución nos protege en cuanto a lo que es el amparo constitucional, siempre y cuando esté dentro en el marco de la norma jurídica. Gracias.